Lo que sí vamos a estar atentos ahora es en el momento de un boleto de compra y venta. ¿Compraste un terrenito que estaba por ahí en oferta, que estaba re barato y te llamó la atención? Y firmaste, no firmaste, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un escribano, de un abogado. Para eso, obviamente, la consulta se abre en materia de derecho y jurídico, así que para eso nuestra doctora Fanny Álvarez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fanny? Buen Hola, día. muy buen día. Espero que hayan podido descansar el Día del Trabajador. Sí, ¿cómo lo pasaste? Lindo, relajada, tranquila. ¿Te comiste asadito? Sí, después de una jornada bien. que tuvimos la semana pasada, la 5ª jornada de Derecho de Familia. Vinieron grandes expositores, vino Marisa Herrera, vino Aida Kemelmacher, así que estuvimos toda la semana. Estuvieron a full con Estuvimos capacitaciones. a full con capacitaciones en temas de familia. Qué bueno. Así que un buen descanso nos tomamos el fin de semana. Y Muy ahí bien. celebraron, festejaron, De se todo. juntaron a la gente que hicieron el curso. Sí, vos sabés que nos juntamos con colegas que hicieron y se capacitaron en ese curso. La verdad es que estábamos todos muy emocionados porque imagínate, para nosotros, ¿no? Es una eminencia tener esos expositores acá en la provincia. Fue un trabajo en conjunto con la Escuela de Capacitación Judicial y demás actores de acá del Foro Judicial, así que estábamos encantados. Qué bueno que se sigan capacitando. Sí, porque actualizándose constantemente. Exactamente, porque creo que el derecho también está siendo muy dinámico Y últimamente. sí, al tratar de relaciones sociales, imagínate, las relaciones sociales cambian día a día y tenemos que capacitarnos, sobre todo en el tema de niños, redes, así que estábamos a full con ese tema. Esto cuando hablas de redes, hablas del tema del ciberdelito que hay con los menores y Ciberdelito, todas esas cosas. el sexo extorsión, la porno venganza, viste que son dos delitos diferentes. Mira, no pero sabía que, eso de la porno venganza. No sabía que se llamaba porno venganza. sí, o sea, coloquialmente se lo denomina así, que se lo diferencia de la sexo extorsión, ¿sí? Entonces estábamos capacitándonos a full porque es como decís vos, siempre las relaciones van cambiando y cuanto mejor estemos capacitados en el ámbito jurídico para seguir esas relaciones, mejor. Qué bueno, Fanny. Evolucionamos y lo que sí, el boleto de compra y venta es de años, desde nuestros abuelos y aún Y es sigue. un dolor de Sí. cabeza, vos sabés, yo ¿Por siempre qué? trato No, de... yo creo que era re fácil No. firmar el boleto de compra-venta y ya está. No, yo siempre trato de hablar de temas que me consultan, ¿viste? A veces parece una obviedad que la compra-venta de un inmueble se tiene que hacer por escritura pública, pero llegan a mi consulta de que hay personas que tienen hace 15 años un boleto de compra-venta, quieren hacer una transacción comercial y se enteran ahí que no son dueños del inmueble. Vos podés tener el boleto de compra-venta, pero no tener la titularidad del dominio del inmueble. Por ejemplo, en este caso que me consultaron, era una persona que hace 15 años había comprado un inmueble con un boleto de compra-venta y le quería hacer la donación de esa casa al hijo. ¿Qué pasa? Al hacer la donación de la casa se tiene que hacer sí o sí por escritura pública, ahí se entera que él no es dueño de la casa. ¿Ya la habían vendido a otra persona o era de otra Él persona? firmó un boleto de compra-venta con una persona hace 15 años y el dueño seguía siendo la persona con la que había firmado el boleto de compra-venta, no él. Entonces yo, para transmitir la donación de mi casa, no soy el dueño. ¿Cómo le puedo transmitir a mi hijo? Sigue figurando el dueño anterior. Y eso es lo que yo, capaz que parece una obviedad para muchas Cuando personas, hablamos que pero sigue no. figurando es en En el catastro. registro de propiedad inmobiliaria y en catastro. En los dos vos no sos el dueño real, solamente tenés la posesión, pero a la titularidad está a nombre de otra persona. Para ser, digamos, dueño real necesitas la titularidad, que sería la escritura. Necesitas las escrituras. Quizás por eso digo, capaz que parece una obviedad que tenés, pero hay personas que no lo saben, están hace 10, 15, 20 años con un boleto de compra-venta. No, a veces vienen los sucesores y siguen los boletos de compra-venta. Siguen los boletos de compra-venta, pero vos nunca estás tramitando el dominio. Entonces, al querer operar o hacer una transacción, ya sea una permuta, una donación o querés vender, no sos el dueño y no apareces en el registro ni en catastro como titular. Entonces, ¿cómo esa operación va a ser válida? ¿Cómo la haces? Tenés que ir... ¿Cómo la haces? ¿Cómo haces? Imagínate, vos te encontrás con un boleto hace 15 encima, en este caso, la persona que le había vendido ya había fallecido. Entonces tenés que hablar con los herederos y iniciar un juicio sí o sí de escrituración. Imagínate que tenga 11 hijos. No, tenés que ponerte Sí. de acuerdo con cada uno de Esto ellos. es lo que nosotros siempre tratamos de asesorar a las personas cuando quieran hacer este tipo de operaciones, que se asesoren de forma correcta, porque a veces terminas invirtiendo en algo que después de los años es nada. Entonces, tenés un boleto de compra-venta, tenés los herederos porque la persona ya falleció, tenés que iniciar un juicio de escrituración cuando el problema se puede haber resolvido desde el inicio y sin gastar tanto. Ahora tenés que iniciar un juicio de escrituración, tenés que esperar la sucesión, el juicio de escrituración, y es muchísimo.
Entonces, Mira. ¿cuáles serían las recomendaciones para iniciar este tipo de trámite? ¿Cómo lo hacemos? El boleto de compra-venta, hacerlo no está mal, porque es un contrato privado. Quizás vos le querés comprar una casa a él, listo, acuerdan entre las partes el precio, dónde se van a reunir para hacer la entrega, cuándo te va a entregar él, la llave de la casa, cuándo podés empezar con la posesión vos de la casa. Está ok, pero ¿qué pasa? El boleto este no es un título de la casa que te hace propietaria. Entonces, más allá de que no sea un dolor de cabeza el boleto, no funciona como prueba de que él está obligado, claro, él está obligado a escriturarte la casa. Listo. ¿Qué pasa? Van a la escribanía. Después del boleto tenés que sí o sí asistir a una escribanía que te haga la escritura de titularidad de ese inmueble, ya sea una casa, un terreno, un departamento. Lo pueden hacer también con automóviles o un buque, inclusive un yate, ¿me entendés? Ah, qué lindo. Sí. Sí, para el dique Pirquitas. Claro, ya que estamos hablando del dique. Tenés que asistir con él, ¿sí? Y la escribana solicita un informe de inhibición, porque capaz que él te hace un boleto de compra-venta, pero está inhibido para disponer de sus bienes. Después te enteras que él ni siquiera podía vender porque estaba inhibido. Y ya compraste, imagínate. Tiene que pedir un certificado de dominio que él es el titular, efectivamente, del inmueble que te está vendiendo. Porque hay gente que compra casa a una persona que ni siquiera es la dueña. O sea, yo vendo. Claro. Ya ni me compra. Yo estoy inhibido. O No estoy podés... representando a alguien que es el propietario de del inmueble. O sea, todo eso, ¿cómo averiguas todos esos datos para saber lo que estás comprando? Sí, es todo un método investigativo que realiza el escribano solicitando todos los informes al registro de la propiedad inmobiliaria y a catastro. Y ahora consulta, si nosotros vamos a un abogado, una abogada, y dice, mira, me están por vender yo quiero vender este inmueble. Va, en realidad yo no lo voy a hacer, lo va a hacer ella. Quiero comprar este inmueble. ¿Cómo sé yo si está en condiciones o no? ¿El abogado puede hacer todo eso? El abogado puede hacer esa investigación, te puede redactar el contrato de compra-venta, pero lo tenés que llevar sí o sí al escribano, que es el que redacta la escritura, y esa escritura inclusive queda en el libro del escribano, el libro notarial del escribano. Ellos te dan un primer testimonio que vos te llevas una copia, ellos se quedan con la original. Esa escritura está súper protegida porque una vez archivada se lo manda al colegio de escribanos y te la registran, te la ingresan en el registro de la propiedad inmobiliaria. O sea, está súper protegido. Sí. Ese trámite es así de rápido y así al instante, o para hacer una escritura tenés que esperar mucho tiempo? No, vos sabés que eso es bueno, que los escribanos trabajan con una rapidez, aunque no lo crean, casi inmediata. Te hacen todo el trabajo investigativo de todos los informes. Y una vez que te redactan la escritura, ustedes van, ellos les redactan la escritura, la leen, la firman, y eso ingresa automáticamente a libros de ellos y le entregan el primer testimonio. Porque viste que uno dice, no, hasta que te salga la escritura, es como que hay... Antes tardaban años. Sí. No, es que no demora, capaz que, viste, piensan y a veces justamente por eso no la hacen o porque piensan que es muy cara, que va a demorar mucho, pero es lo mejor que pueden hacer porque estás protegido. Doc, ¿qué diferencia hay entre una donación y un boleto de compra y venta? Porque, por ejemplo, hay una madre que le quiere regalar el terreno, que en realidad no reciben un dinero, pero te dicen, no, es mejor que hagas un boleto de compra y venta y no una donación. ¿Por qué, digamos, esa relación? Pasa que ahí abre una simulación, y una vez que hay una simulación, si tiene más herederos, imagínate que, por ejemplo, en el caso de 4 hijos, que yo finja una compra-venta con uno por un boleto de compra-venta, estos 3 herederos seguramente van a iniciar una acción de simulación con este negocio jurídico y va a terminar cayendo. ¿Pero si están todos de acuerdo? ¿Se puede? Se puede. Y tienen que firmar todos. Sí, tiene que ser unánime. Bien. Sí, pero siempre recomendamos hacer las cosas legalmente, porque si están todos de acuerdo, haces una donación por escritura pública y listo. O sea, te reunís con los herederos, vas con él, haces una donación, ¿sí? La redactan en la escritura pública, listo, y quedas protegido. Es diferente porque quizás en el boleto de compra-venta, quizás en un momento estoy de acuerdo. Pero después de 10 años ya no. Bien. Y después, como les digo, las relaciones cambian. Cuando hay plata de por medio. Sí. Es que todo esto es para proteger el patrimonio de uno, porque justamente pasa a veces que compras un inmueble haciendo una inversión de lo poco que te queda y después te das cuenta que ni siquiera es el dueño el que te vendió. Te enterás que es otra persona encima que ni siquiera es conocida, ni amiga, ni hijo, ni tiene ningún conocimiento con el dueño real.
Entonces vos quizás lo firmás con toda la buena fe, decís, porque yo la conozco, porque vende terreno, y a la hora de querer hacer una transacción te das cuenta que no es el dueño titular registral, perdiste la inversión y la persona que le vas a cobrar ya ni siquiera aparece. Entonces... A tener cuidado, Sí. porque viste que por ahí aparecen algunos llamadores que te ponen terrenos a 2 pesos con 50, Sí. a ver si, yo quiero porque justo tengo la plata para comprarlo, Sí, y justamente. vas a hacer todo esto, y después te das que son 25 los dueños porque hizo con un montón de gente Con lo un montón mismo, de gente. con el boleto de compra-venta, y ahí te das cuenta que realmente, ¿y acá qué pasó? Y entras con el juicio, ahí sí, te la regalo, porque es mucha gente la que está involucrada en eso, y hay muchos también estafadores que hacen esto. Sí, hay muchos. Por eso te digo que fue una consulta que trato de traerlas para acá y el pobre me dice, pero yo hace 15 años que ya tenía y siempre funcioné con el boleto de compra-venta porque la escritura es muy cara y que esto, pero justamente digo, no, es que lo mejor que pueden hacer es tratar de protegerte lo más posible. Ahora hay que iniciar un juicio de escrituración. Encima me dice, ¿qué pasa si no van los herederos o no están de acuerdo? Todo un tema. Todo un tema. Si es un heredero bueno y está de acuerdo, bien por él. Ahora, si es un heredero y no asiste, termina firmando la escrituración el juez. Y aparte que te toque buena gente, porque hablando de eso, a nosotros nos pasó, vendieron un terreno mis padres hace, no sé, 30 años, 40, y nunca se lo escrituraron los nuevos dueños. Y aparecieron ahora para que si le podíamos pasar y que obviamente, ¿qué íbamos a decir nosotros si ya lo habían vendido mi mamá con mi papá en su tiempo? Claro, y dijimos, la sí, escritura. vamos a ver. Así que tuvimos que ir todos los hijos a firmar, todos los 6 hermanos a firmar A eso, firmar. de La algo que escrituración. nosotros, obviamente, ¿cómo será que ni enterados estábamos nosotros de ese terreno? O sea, nada, porque éramos chiquitos y algunos otros no habían nacido, como Luchi, como mi hermana. Y- Es también todo dedicar el tiempo en algo que tal vez vos decís, pero bueno, Pero vos sabés que si nosotros nos hubiéramos negado a firmar, nosotros recuperamos el terreno, ¿no es así? Ellos habían Ellos lo comprado habían por vendido, había compra-venta. boleto de compra-venta. Ellos lo vendieron y nosotros tuvimos que afirmar cuando quisieron escriturar lo que Todos fue ahora. estuvieron de acuerdo, claro. Sí, obviamente, si viene mi mamá te dice, chicos, tienen que firmar acá porque Sí, esto para la realidad, sí. listo, no te queda otra. Pero en realidad si hubiéramos sido hijos de su buena madre, decimos, Claro. no firmamos. Y Sí, ¿y dónde está el boleto? O sea, es el boleto que ellos tienen. ¿Y Sí. dónde hay otra prueba? ¿Me Exacto. entendés? Es como Por que eso te digo vos que- contra ellos, ¿me entendés? Tu palabra contra la de ellos, porque al boleto también lo podés registrar en el registro de la propiedad inmobiliaria, ¿viste? Pero seguramente ese boleto ni siquiera No. debe haber estado registrado. No, no está. Es como que lo firman todo de buena fe, listo, te conozco, todo ok, tic, tic, y después de los años, ¿qué pasa? ¿Cómo y te mirá los años que proteges? pasaron. Pero bueno, la verdad que los temas que trae la doc nos Sí. dejan revolando, dando vueltas sí, en la cabeza. regulando. ¿Y cómo hacemos la consulta? ¿Dónde te llamamos? ¿A dónde te buscamos, Doc? En mi Instagram, Abogando Catamarca, hacen la consulta y siempre respondemos de forma rápida. Mejor si nos ponen, por ejemplo, el tema, así como les digo ahora, boleto de compra-venta inmueble, y ya acordamos más o menos cuándo puede ser la consulta. La razón por la que muchos hombres odian pagar la pensión alimentaria de sus hijos no es por la cantidad de dinero ni el gasto de que eso incluye, para dónde me quedé, el dinero que gasto que Sino porque implique al hacerlo rompen con la lógica patriarcal de De- proveer económicamente, debería venir acompañado con la promesa de control. control que ya no pueden ejercer sobre sus ex parejas e hijos. Su problema no es una pérdida monetaria, es la pérdida de poder. Mira vos, ¿eh? Sí. Eso está dentro del Instagram, Del de, Instagram de Abogando Catamarca. Catamarca. Así que mira, hasta las frases tiran. Imagínense que hay abogadas que inclusive le han quitado el permiso de asistir a la cancha a algunos incumplidores alimentarios, así que ¿Se puede hacer eso? se puede hacer eso. Quizás hay algunos que yo les digo, ay, estos son los secos, viste, que inclusive no quieren trabajar, no quieren trabajar o se ponen Para todo no en negro, pasar. ¿sí? Me tocó con uno que tenía todo a nombre del hermano, tenía un microemprendimiento, pero nada a nombre de él, todo a nombre del hermano. Digo, bueno, vamos por el hermano, sino por la madre, por el tío, ¿viste? Ay, no vive más. Pero... Y me dice una colega, ¿viste la sentencia que salió? Me dice que le prohibieron entrar a la cancha, quizá eso le duela más. Eso le duele más capaz que... Que pasar la capaz la- que la le cuota duele más alimentaria. pasar la cuota alimentaria, o capaz vos vas contra el tío, el familiar, y él sigue, viste, limpio, y le termina doliendo eso más. Pero qué miseria de ser humanos. ¿Por qué para los no hijos? no poder ni siquiera o negarle un plato de comida o esto, el derecho a sus hijos. Hablan pésimo realmente como personas. Habla pésimo, es verdad. No, a pero eso veces- de que no te dejen entrar a la cancha Sí, para no... pasó, hay una sentencia, hay un fallo judicial de eso, y también otro que le quitó la licencia para ¿De que conducir? de conducir.
¿Me entendés? Entonces vas viendo, por eso justamente las capacitaciones, porque vas viendo cuáles son los métodos quizás más apropiados, ¿viste? Y cuando yo les comenté lo que había salido la sentencia, que se le había cobrado a la pareja del, Sí, eso del también padre, quedamos todos choqueados. más allá que haya sido disuasivo, ¿viste? Hasta que el hombre cobre, le digo, son métodos que capaz que vas ahí, que está mal, ¿viste? Capaz que vayas que le duela, ¿viste? Capaz que no le duele eso, no poder entrar a un partido de fútbol, entonces no, consigo como sea y te doy una cuota alimentaria. No hombres como mujeres, ¿no? Porque hay padres que se hacen cargo de los chicos y hay mujeres que no, ¿viste? Entonces es como que también no tan solo el progenitor hombre, sino también la mujer. Que la ley sea rigurosa para ambos. Igualitaria. Que no exista distinción de géneros. Gracias, Doc. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ya saben, firmen los boletos de compra-venta y ahí nomás lo hacen escritura. Si no, es al vicio, después van a tener dolor de cabeza y si no, la buscan acá a la doctora Fanny Álvarez y se asesoran bien antes de hacer alguna transacción que tenga que ver con inmuebles.